Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente, con mucha abundancia de salud, con mucha abundancia de paz. La gracia de Dios, el amor del Padre, la comunión del Espíritu de Cristo siempre abunde en sus corazones. Un saludo fortísimo, un abrazo, querido y apreciado Pastor Marcelo Parrella, allá en Brasil, juntamente con su amada esposa. Un saludo para todos mis compañeros, colegas, compañeros ministros del Señor, predicadores del Evangelio, maestros de la palabra, hombres y mujeres que estamos pues anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dando a conocer en este tiempo presente el misterio que tuvo oculto por los siglos y por las edades y que ha sido revelado a nuestros corazones por la gracia de Dios. Estamos allí cumpliendo nuestra asignación, nuestra función, nuestra responsabilidad, nuestra tarea, nuestra misión, comisión que nos ha sido encomendada de parte del Señor Jesucristo, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Saludo para el Ministerio Internacional Unicristo, el cual pues soy parte de este gran equipo de hombres y mujeres. Les habla pues desde Venezuela, ministro del Señor Nelson Cárdenas, por la gracia del Padre Celestial. Quiero compartir allí pues el tema, los efectos de las palabras. Bueno, fíjense que las palabras que confesamos tienen unos efectos extraordinarios, más de lo que muchas personas se pueden imaginar. Hoy lamentablemente hay muchos que no se dan cuenta de cada mala palabra que sale de su boca y están formando allí el destino de su existencia. Fíjense que a pesar de que ignoren las consecuencias de esas dichas palabras, entendemos que la ignorancia no suspende los efectos de las palabras negativas. Es totalmente seguro que todo aquel que tiene un vocabulario negativo traerá malos resultados en sus vidas. Las palabras pronunciadas por nuestros labios son una fuerza totalmente espiritual que puede producir buenos o malos resultados. Lógicamente todo dependerá de qué palabra hablemos. Si hablamos palabras positivas o hablamos palabras negativas, todo depende. Llenas de optimismo, produciremos buenos. Si hablamos cosas buenas, vamos a producir, frutos, pues. Si al contrario, si hablamos palabras negativas, pondremos en funcionamiento leyes espirituales que traerá una cosecha no deseada. Fíjense que las palabras tienen el poder para destruirlo a usted, así como también de hacerlo surgir en la vida. Quienes confesamos que pueden salir de la condición en que nos encontremos, no tienen razón, pues ese tipo de confesión lo que ata a la imposibilidad y le cierra las puertas a los que pueden conducir al éxito, los que los pueden conducir al éxito. Fíjense que está la causa por la cual vemos hoy en día a tantas personas estancadas a nuestro alrededor. Personas que se acostumbraron a pronunciar solo lo negativo. Y en esa consecuencia se encerraron ellos mismos en el círculo vicioso del fracaso. Ahora también tenemos razón de aquellos que confiesan que sí se puede alcanzar una elevada posición en la vida. Si hoy en día las personas estuvieran más pendientes de lo que dicen diariamente, creo que construiríamos un mundo totalmente diferente al que tenemos ahora. Nos ahorraríamos las familias que hoy sufren por causa de la violencia verbal y tendríamos más bien familias gozando de una mente llena de paz y libre de trauma. También es importante
resaltar, fíjense, imagínese usted la cantidad de niños que son atados al fracaso por las interminables palabras hirientes que sus padres le pronuncian. Palabras que lo único que salen es hacerle creer que nacieron para no triunfar y hacerles ver como simples espectadores de las victorias que otros sí han podido alcanzar. Fíjense que las mentes de tales niños son programadas a la derrota por el efecto destructivo de esas palabras negativas. Definitivamente los padres deben cuidar muy bien qué tipo de palabras le están diciendo a sus hijos, ya que muchos de ellos, por ignorancia, los están maldiciendo sin percatarse de los efectos dañinos que están llevando a cabo en el mundo espiritual para esas vidas. He aquí algunas de esas palabras, como lo son: eres un bruto, no sirves para nada, maldito muchacho, o cuándo vas a aprender, eres una decepción, me arrepiento de haberte traído al mundo. Padres que expresan todas estas palabras. Si los padres no ignoran el daño que produce ese tipo de confesiones negativas a sus hijos, pensarían muy bien las palabras antes de pronunciarlas y pensar que después que han crecido sus hijos y están viviendo pues en múltiples problemas, son ellos mismos los que se preguntan que si sus hijos no tuvieron suerte en la vida. Erróneamente le atribuyen a Dios y al destino que ellos mismos han construido con sus palabras destructivas. Indiscutiblemente, las palabras juegan un papel importantísimo en nuestro diario vivir. Convencido pues yo estoy de que debemos educarnos día tras día sobre lo que debemos hablar y decirnos rotundamente a solo pronunciar palabras positivas que sean edificantes y llenas de fe. Las personas negativas, las palabras que salen de nuestra boca determinarán la clase de vida que nosotros tendremos. Bueno, muéstrame a una persona que tiene un vocabulario continuamente negativo y le mostraré a una persona que no sale de problemas. Estas son las que difícilmente verán lo hermoso de la vida. Para ellos nada sirve. Lo único que hacen es resaltar lo difícil de esa dura vida. Y las personas con su vocabulario negativo, las oímos que en diferentes lugares, la podemos oír en los pasillos de los supermercados, en las empresas donde se trabaja, en los lugares donde trabajan, en las universidades, en las escuelas, en las calles, en sus comunidades, allí mismo, en nuestra propia familia, en nuestro propio hogar. Es prácticamente imposible no taparse con ellos con nuestro diario vivir, pues vivimos en una sociedad que se acostumbró a hablar lo negativo. Ahora el problema en conseguir el problema no está con conseguir una persona negativa, sino en la actitud que tendremos hacia ellos y las palabras que salen de sus labios. Particularmente, no permito que ese tipo de palabras dominen mi mente o mi manera de pensar. No podemos permitir que eso domine nuestra manera de pensar. Que hace que una persona sea tan negativa en sus palabras. Creo que la errada percepción que tienen en la vida son ópticas o totalmente equivocadas y no se dejan ver claramente por el tipo de confesiones que tienen. Normalmente ve y confiesan palabras, problemas, donde otros ven grandes oportunidades, y lo más peligroso es que pronuncian palabras tan dañinas que pueden corromper a otros. Ese tipo de personas
Desean que todo el mundo esté de acuerdo con sus comentarios pesimistas. Si alguien le contradice con sus palabras de optimismo y de fe, puede que hagan silencio, pero en su interior, en su corazón, seguirán pensando que todo es negativo. Cuando se les dé otra oportunidad de hablar, lo harán solo para seguir oscureciendo su panorama, su conflicto, su problema. A través de las escrituras bíblicas, notemos que Dios mismo tuvo que tomar decisiones hasta fuertes para poder controlar las confesiones. Vamos a ver unos ejemplos aquí negativos que muchos tenían dentro de la nación de Israel. Entendamos que las declaraciones negativas que una sola persona confiesa puede contaminar a un grupo innumerable de seres humanos. El apóstol Santiago comparó la lengua. Fíjense que el apóstol Santiago comparó la lengua. Es ella la que nos permite hablar con un pequeño fuego. Dice el apóstol Santiago en la carta allí capítulo 3, en la carta de Santiago capítulo 3, el versículo 5. Dice la escritura de la siguiente manera, leo. En el nombre del Señor. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño de fuego. Bueno, podemos confesar o hacer pequeños comentarios negativos sin darnos cuenta de que en pocos momentos hemos contaminado a un cúmulo inmenso de personas. Veamos un ejemplo bíblico, pues, de cómo palabras negativas en un pequeño fuego pueden causar un daño terrible a un grupo de seres, pues, de personas, un gran bosque, dice allí la escritura. Fíjense que después que partieron al monte Ur, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo de Dios contra Moisés. Dice la escritura allí, porque no nos hiciste subir de Egipto, ¿para qué nos hiciste subir de Egipto? Para que moramos en el desierto, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio. Dicen allí, tiene fastidio, pues, de este tan pan liviano. Ahí podemos confirmar las escrituras en el libro de Números, capítulo 21. En este pasaje de las escrituras encontramos a los israelitas caminando por el desierto. Caminando por el desierto de haber salido milagrosamente de la opresión egipcia y encontrándose inmersos en un estado emocional negativo como lo es el desánimo. Comenzaron a pronunciar unas palabras que a los oídos de Dios no fueron muy agradables. Creo que toda persona vive momentos de desánimo en su vida. Sin embargo, creo que también es un momento en que se debe tener mucha cautela en lo que se dice. En los labios de prudente, pues dicen las escrituras que en los labios del prudente se halla la sabiduría. El libro de los Proverbios capítulo 10, el versículo 13. Para que usted vaya confirmando este estudio de la palabra que estamos compartiendo. Resaltemos allí ese tipo de palabras negativas que pronunciaron los israelitas en medio del desierto. Número 1, se quejaron contra Dios. Número 2, se quejaron contra Moisés. Y número 3, se quejaron de caminar por el desierto. El número 4, se quejaron de que no había pan ni agua. Y número 5, se quejaron del fastidio del pan tan liviano, o sea que era el maná. Ese tipo de palabras de las personas llenas de negativismo y de los que han perdido la visión de llegar a tener una vida llena de satisfacciones, allí podemos observar bien las primeras palabras de los israelitas. Usted notará que fueron una queja contra Dios. Número capítulo 21, el versículo 5 dice, y habló el pueblo contra Dios, dice la escritura. El número capítulo 25, el versículo 5, cito nuevamente el texto bíblico, y habló el pueblo contra Dios. Bueno, es normal,
pero no correcto, que el hombre negativo, viviendo en medio de su frustración e impotencia, siempre busque a alguien a quien pueda culpar de la desdicha que vive. Esa queja de Israel contra Dios era injusta e irracional. Dios los había liberado de la esclavitud de los egipcios y los llevaba al camino a una tierra de provisiones y prosperidad. Parece que los israelitas habían olvidado cómo el mar Rojo se abrió y se cerró milagrosamente frente a sus ojos, y de cómo sus enemigos fueron destruidos por completo. Les aconsejo, querido hermano, hermana que me escucha, que tenga mucho cuidado de no olvidarnos de las grandes victorias que Dios nos ha dado. Y tener el máximo cuidado cuando usted se siente un poco desanimado. Y lo segundo que podemos ver en esta palabra que estamos estudiando, ¿qué hicieron los israelitas después de hablar contra Dios? Fue quejarse de su líder Moisés. Versículo 5 allí. Y habló el pueblo contra Moisés, dice allí. Aparte de las palabras quejumbrosas, tenían que caer sobre alguien más. Bueno, el líder. Si usted es líder, no se sorprenda de que las personas negativas se quejen de su liderazgo. Pues a Moisés, que no tenía nada que ver con el desánimo del pueblo, le cayeron encima con palabras negativas. Se ha hecho hasta normal que esto suceda en muchos lugares. Usted mismo note allí que actualmente hay muchos que confiesan que están viviendo en una situación desagradable por culpa del gobierno que está de turno. Para ellos es más fácil quejarse o pronunciar palabras negativas que buscar a Dios y comenzar a salir de esa mala situación. La tercera queja que podemos ver también aquí de los israelitas se debió a que caminaban por el desierto. Dice allí la Escritura: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Dice allí la Escritura. Sin embargo, sin lugar a duda, las personas desanimadas pierden hasta la noción de lo que dicen. En reiteradas oportunidades, Dios les había prometido a Moisés y a Israel que los llevaría. Dios les había prometido a ellos que los llevaría hacia una tierra que iba a fluir leche y miel. Fíjense la expresión poética para denotar esta tierra llena de prosperidad. Esto quiere decir que el camino por el desierto era transitorio y no permanente. Sin embargo, sabiendo esto, todo el pueblo le fue más fácil quejarse que agradecer a Dios, que los llevaba a gozar y a disfrutar de una tierra llena de riqueza. Hoy en día, en la actualidad, podemos gozar de una vida llena de provisiones, pues nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, el versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Maravilloso esto. ¿Cuántas personas, al igual que Israel, en el desierto, viven quejándose de la vida en vez de ver y creer esas palabras de nuestro Señor Jesús, el Salvador de nuestras almas? Vino para darnos una vida con propósito, llena de oportunidades, de abundancia. Ahora bien, es inevitable que tengamos problemas en diferentes momentos, pero con todos los problemas que podamos enfrentar, no debemos caer en el gravísimo error de estar vociferando o diciendo palabras negativas ante los oídos de Dios. Debemos tener una actitud de hombres y mujeres vencedores y así poder disfrutar de la vida de Dios que Él nos ha dado. La cuarta queja del pueblo de Israel camino a la tierra de Canaán fue la falta de pan y agua. Textualmente ellos dijeron, pues no hay pan y agua. Haciendo un pequeño estudio sobre esas palabras allí,
que hablaban una supuesta falta de pan y de agua, notaremos que eran sin fundamento. Bueno, pasó solo un momento después de que Israel saliera de Egipto, cuando Dios les trajo pan del cielo. Dice que partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, dice la Escritura, y vino al desierto de Sión, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de su día. Esto es maravilloso. Éxodo capítulo 16, del 1 y 4. Notemos en estos versículos que ya Israel gozaba del pan diariamente. Sin embargo, ellos se quejaban y supuestamente de no tenerlo. Como lo dije pues anteriormente, los quejumbrosos han perdido la percepción correcta de la vida y por ende hablan palabras que carecen de sentido. Pero aparte del pan, dijeron también que no había agua. Note allí, dice que no había agua. Dice, leamos la porción bíblica que anda allí. Leamos allí la porción bíblica, la lectura bíblica que anula tal aseveración de ellos. Y dice la Escritura, leo la Escritura, Éxodo 17, 5, 6. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma de los ancianos de Israel, y toma también una vara con que golpeaste el río, y aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Maravilloso esta palabra. Bueno, tenía razón Israel al decir que no había agua en absoluto, solo eran palabras de quejas. Quedó comprobado que las personas negativas se quejan aún de las cosas buenas que tienen a su disposición. Las palabras de Israel eran argumentos injustos que utilizaban para argumentar su negativismo e impotencia, y que había dentro de ellos allí, que había dentro de sus vidas. Tenían aún tan endurecidos sus corazones que no les importaba hablar de lo primero que se les venía a su perturbada imaginación. Si nosotros miramos allí en nuestros tiempos, notaremos que similar a esos acontecimientos bíblicos, que estamos rodeados de personas con las mismas características en su hablar, personas que solo hablan lo peor y que andan en busca de otros seres que se les unan con un mismo criterio. Ellos suelen orgullosamente el creer que tienen razón en todos sus comentarios, sus comentarios que hacen, y se creen maestros y filósofos de todos los misterios de la vida, cuando en verdad lo que están es corrompiendo a aquellos que prestan sus oídos para escuchar esas palabras negativas. Veamos la quinta y la última queja de Israel, una que en verdad rebosó la paciencia de Dios. Vamos a ver aquí esta escritura. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, dice aquí la escritura. Vuelvo a citar el texto. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Este pan tan liviano que habló Israel aquí era el maná. Veamos las características que tenía esta comida, venía del cielo. Y la casa de Israel lo llamó maná, y eran como semilla de culantro, de culantro blanco, y su sabor como hojuelas con miel. Maravilloso esto. Éxodo 16, 31. Los israelitas se quejaron al decir que tenían fastidio de ese pan tan liviano, pero es que ¿acaso ese pan venido del cielo era solo un simple pan? No, el pueblo de Israel carecía del verdadero significado del maná. Ese pan era el mismo Cristo. Israel tuvo fastidio del pan. Israel
tuvo fastidio no del pan, sino de nuestro Señor Jesús. Y veamos donde vamos a corroborar esto. Fíjense allí la escritura, el Evangelio de San Juan capítulo 6, el 30 al 35. Y le dijeron entonces los fariseos a Jesús: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué ahora haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. Lo puede confirmar en el Evangelio de San Juan capítulo 6, el versículo 30 al 35. Fíjese, Jesús era aquel pan en el desierto. Jesús era aquel pan en el desierto, el cual le dijeron los israelitas que tenían fastidio, estaban rechazando y despreciando literalmente a nuestro Señor Jesús, el verdadero pan del cielo. Allí, ese es el pan del cielo. Qué maravilloso esto. Las personas se percataron más de lo que dicen. Seguro que tendrán pues una vida llena de mayor productividad si en vez de estar quejándose le dieran alabanzas a Dios por lo que tienen, por las cosas, las cosas pues que serían totalmente diferentes. Lo más seguro es que usted se estará preguntando, pero ¿dónde estaba Dios en todo esto? ¿Qué pensaba Dios de todas esas palabras negativas que hablaba Israel? Veamos los versículos que siguen pues de esta palabra, llenas de incredulidad. Dice Números 21:6: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Murió mucho pueblo. Fíjense aquí esta palabra aquí maravillosa. Y murió mucho pueblo. Mucho pueblo de Israel. Número 21:6. Indiscutiblemente, Dios se cansó de oír aquellas palabras carentes de fe y como consecuencia trajo serpientes venenosas que destruyeron a aquellos que estaban contaminando la mente del pueblo, trayendo una rebelión allí masiva contra él y con su líder Moisés. Y es totalmente cierto que donde no hay fe, hay desagrado. Donde no hay fe, hay desagrado de parte de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo el que se acerca a Dios crea que le haya. Hebreos 11:6. Vuelvo a citar el texto bíblico. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él es el galardonador de todo lo que le buscan. Hebreos 11:6. Entendamos que tener el mismo lenguaje que tenía Israel en el desierto, lo único que traerá será dificultades. Y nuestro Señor se molesta pues de oír a sus hijos hablar solo problemas y dificultades. Esa clase de confesiones solo traerá muerte. Y murió mucho pueblo de Israel, dice aquí las escrituras que estamos estudiando la palabra. Usted puede que diga: pero yo conozco a muchas personas que son muy negativas y todavía siguen viviendo. Es verdad. Yo también sé de personas con esas características, pero ¿qué me dicen? ¿Qué dicen de las muertes que producen ellos con sus palabras negativas? Bueno, hay algunas de ellas, vamos a ver algunas de ellas. Muerte a su potencial y a sus cualidades. Muerte a las buenas oportunidades. Muerte a la felicidad. Muerte a la prosperidad. Muerte a la estabilidad emocional. Muerte a una familia llena de paz. Y otros que tengan la plena seguridad de que la lista no termina allí, pues existen más muertes que se pueden originar con las palabras negativas. Entonces, ¿cuál fue la creación de Israel al ver tantos compatriotas caer muertos, producto de las mordeduras de las serpientes? Entonces el pueblo vino, dice la escritura, vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová
para que quite de nosotros esta serpiente. Mire este pueblo tan tremendo. Observemos las palabras que le dijeron los israelitas a Moisés. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Israel logró entender que le había originado la venida de la serpiente y la muerte de muchos de sus hermanos habían sido las palabras llenas de incredulidad, salida pues de dónde, de sus labios y de sus quejas que decían pues de personas. Y dice, ruego a Dios, dice allí la escritura, ruego a Dios. Empezaron a pedir ellos, clemencia. Quiero tomar en cuenta, ruego a Dios para que allí tenga misericordia y para que le hiciera comprender claramente los efectos que tienen lo que decimos allí, de esta palabra, que entienda de una vez y para siempre lo que nosotros hablamos traerá las consecuencias correspondientes. El sabio Salomón dijo estas palabras, allí. Y Moisés, dice la escritura, y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirase a ella, vivirá. ¿Se acuerdan cuando le dije, se acuerdan ustedes que Israel no había despreciado el maná, sino a Jesucristo mismo? No había despreciado el maná, sino a Jesucristo mismo. Como estamos estudiando aquí las escrituras, aquí Dios le dice a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, o sea, metal, que representa el pecado, y levantara una asta para que todo aquel que sufriera una mordedura de serpiente, al mirarla fuese sanado. ¿Qué significado tiene todo esto? Leamos lo que dijo nuestro Señor Jesús a un maestro de Israel llamado Nicodemo. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, el versículo 14 y el 15. Dice la escritura, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, Jesús, sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Dios quiso que aquel Jesús que había sido despreciado por Israel fuera ahora objeto de su sanidad y salvación. Solo basta una mirada de fe para ser libre de una muerte segura. Y la Biblia dice, las escrituras dicen, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, el versículo 2. Le pregunto, ¿fue necesario que murieran tantas personas en el desierto para que Israel se diera cuenta de la mala actitud de sus palabras? Estoy seguro de que Dios no deseaba eso. Él da la impresión de que tenía más opción después de escuchar aquellas palabras llenas de negativismo. Hoy todos nosotros debemos tener muchísimo cuidado acerca de lo que estamos expresando, pues de esas palabras dependerán los resultados que tendremos en la vida. Solo usted y nadie más tomará la decisión sobre lo que pronunciará con sus labios. A cada minuto puede seleccionar palabras llenas de fe y llenas de optimismo, o puede seleccionar palabras negativas, llenas de incredulidad y de quejas. Por amor a Dios y a su vida, decídase o decidámonos desde este mismo momento a pronunciar solo palabras que sean agradables a los oídos de Dios. Pídale a nuestro Creador que le ayude a salir de ese mal hábito en el hablar, pues, y que le enseñe a confesar solo palabras que le lleven a una vida llena de nuevas experiencias. Y haga la misma oración que hizo el rey Salomón. Pon guarda a mi boca, dice la escritura, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Salmo 141, el versículo 3, dice el salmista, pues, son palabras del salmista David. Leo el texto nuevamente. Salmo 141, el versículo 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. David, el salmista,
el rey David, el dulce cantor de Israel, entendió que solo Dios podía darle aquella prudencia que él tanto necesitaba pues en el hablar. Le repito, haga esta misma oración, hagamos esta misma oración que nos está hablando aquí el salmista David. Cada día comenzará a notar usted que en muy poco tiempo su boca solo se llenará de palabras de bendición y de victorias. Pongamos en práctica pues el hablar, qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos expresando, y veremos pues los resultados y veremos pues grandes victorias a nuestro alrededor y a nuestras vidas. Allí pues está esta palabra, queridos y apreciados hermanos y hermanas, ministros y ministras, personas pues que nos siguen, que nos escuchan a través de este ministerio internacional como lo es Unicristo, en diferentes naciones, en diferentes partes del mundo, donde estamos allí transmitiendo, compartiendo este tema, esta palabra, esta enseñanza, este estudio de la palabra, que he venido dándolo paso a paso para que podamos entenderlo y podamos discernir qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos expresando, por qué decimos esta palabra, de dónde salen estas palabras, para que podamos corregir, cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de decir las cosas. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo, mucho cuidado con lo que estamos hablando. Hay que tener mucho cuidado las palabras de nuestras bocas, como lo indica la Escritura, como lo hemos venido leyendo allí en las Escrituras, en la carta de Santiago, capítulo 3, y en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, Éxodo, cuando el pueblo de Israel vivía constantemente en esa queja. Un abrazo para todos, les habla el pastor Nelson Cárdenas, ha sido un placer para todos y todos, mil bendiciones.